del libro. En este cartel podéis ver los escritores españoles más famosos como Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Federico García Lorca, Camilo José Cela. Nosotros, los estudiantes del español, vamos a leer en español. Espero que les guste. Un buen libro es un amigo que debemos apreciar. Ocupa muy poco sitio y discreto y educado. Nunca se quedan a cenar. No te habla cuando callas, pero guarda muchas cosas. Si miras en su interior y sabes cómo encontrarlas, hojeando entre sus páginas. No te traiciona ni engaña, y en horas de soledad, en tus momentos de neura, que ni tú mismo te aguantas, es quien mejor te acompaña. Un buen libro es el amigo, que no se queja o enfada, si lo dejas olvidado y no vuelve a mirarlo pensando acaso mañana. Y a modo de colofón, como honesta loa al libro, más te pide dinero. ¿Qué más se puede pedir de tan leal compañero? Estaba el señor del libro, sentadito en su sillón. Con un ojo pasaba la hoja, con el otro ve televisión. Estaba el señor del libro, aburrido en su sillón, esperando a que viniera a leerle algún pequeño lector. Don Libro era un tío sabio, que sabía de luna y de sol, que sabía de tierras y mares, de historias y aves, de peces de todo color. Estaba el señor Don Libro, tiritando de frío en su sillón. Vino un niño, lo cogió en sus manos, y el libro entró en calor. Ayer soñé que viajaba en una hoja de papel que se cayó de mi libro cuando empezaba a leer. A palito de una ñ soy para ver mejor las palabras que volaban desde la imaginación. Daos prisa, dijo la M, le contestaron. Ya voy, juntándose todas las letras en renglones de color. Qué historias tan bellas contaban y cómo me reía yo. Las estrellas daban palmas, la luna bailaba al son. Callad y no hagáis ruido, que despertaréis al sol, que está durmiendo todavía y aún no se levantó. Entonces oí que gritaban, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién anda ahí? Y me asusté tanto que de repente caí, resbalando entre las letras, rodando de aquí para allí. Fui a parar con mis costillas al puntito de la I. Es el sol que está despierto, dijo la I muy contenta, tiene el ojo bien abierto para ver qué hay en la tierra. A mí me gustaría verlo, acercarme una escalera que llegue al final del cielo en un sitio en que yo lo vea. Cuando tenía el pie en el penúltimo peldaño, de repente desperté, con la manta en los calzoneos. El libro abierto en la cama, en la página en que lo dejé, yo me quedé pensando qué divertido es leer.